Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la iglesia o lo que es el pueblo de Dios. Y estuvimos el domingo pasado estudiando acerca del sacerdocio, donde nos dimos cuenta a través de la enseñanza que Pedro escribe en su primera epístola en el capítulo 2, verso 5, donde dice que nosotros, como hicimos la comparación, como piedras vivas, estamos siendo edificados como una casa como una casa espiritual. Entonces nosotros, hermanos, aquí estamos creciendo, estamos siendo edificados, estamos siendo construidos como una casa espiritual, no natural. Entonces Dios trabaja en lo espiritual y espiritualmente nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Hacia arriba, pero también hacia los costados, de una forma vertical y de una forma horizontal. La forma vertical, como sacerdotes, vamos y ofrecemos hacia arriba. Y hacia arriba vamos creciendo en madurez espiritual. Ahora, en este día vamos a ver acerca del crecimiento horizontal. ¿Cómo podemos crecer de una forma horizontal y qué es lo que Dios provee para que podamos crecer de una forma horizontal y también de una manera correcta ir madurando hacia arriba, ofreciendo en sacrificio para Dios? Miren, una cosa importante que estoy aprendiendo en estos últimos días es que a mí me preocupa mucho la puntualidad. A mí me preocupa mucho tener un bosquejo de la enseñanza ordenado. A mí me preocupa mucho el lenguaje que voy a utilizar. Me preocupa, hermanos, la camisa, la ropa que voy a vestir, que no sea la misma de hace 8 días, etcétera, etcétera. Y a veces me preocupa mucho el qué dirán. Pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Hermanos, que a veces uno se preocupa más por el servicio, más por lo que hago o por el ministerio, que es servicio. Me preocupa más hacerlo bien que realmente entregárselo completamente a Dios y para su gloria. Y así en muchas cosas uno pierde la visión. Y lo que estoy aprendiendo es esto: Señor, que yo pueda glorificar tu nombre, que lo que yo haga sea para ti, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda la inteligencia y con toda la capacidad que tú me das. El seguir llegando temprano, tengo que hacerlo. El seguir usando un lenguaje adecuado, tengo que hacerlo. Pero lo primero, en orden, lo principal es que sea para gloria de Dios. Y eso es lo que estoy aprendiendo. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Por eso es más de Cristo, más de Jesús y cada vez menos de mí. Entonces, como sacerdotes, repito, hemos ofrecido al Señor. Vamos creciendo de una manera espiritual en madurez y de una forma horizontal o manera horizontal hacia los lados. Vamos creciendo y vamos a ver en esta mañana como testigos. Entonces no solamente somos sacerdotes o real sacerdocio, sino que también somos testigos. Y vamos a ver con respecto a lo que es ser un testigo. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a recordar acerca de la promesa. En Juan 15, el Señor Jesús en el versículo 16 dijo que cuando venga el Paracletos, cuando venga el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, dice Jesús, a quien yo enviaré del Padre. Entonces el Espíritu Santo viene del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre, viene del Padre y dice: Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que va a dar testimonio ¿de quién? De Jesús.
Pero ¿cómo va a ser esto? Miren el siguiente versículo, 27. Y vosotros, los discípulos, los seguidores de Jesús, dice, y vosotros también van a dar testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Y aquí nos empieza a dar luz este versículo acerca de lo que es un testigo. ¿Quiénes iban a ser entonces los testigos? Los discípulos. Los discípulos que habían experimentado estar cerca de Jesús. Quienes habían escuchado las palabras de Jesús y quienes habían visto los dunamis, el poder de Jesús manifestado en las enfermedades. El poder de Jesús a través de su boca reprendiendo las aguas y los vientos. Encontré una cosa curiosa. Cuando traducen milagros, maravillas, viene de la palabra, es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis es poder. Entonces cuando el escritor dice, y vimos las maravillas de Jesús, quiere decir, y vimos el poder. Vimos el dunamis y vimos los milagros, vimos el poder, vimos el poder, vimos el poder. Y ellos fueron testigos porque vieron el poder de Dios manifestado, como lo he mencionado. Así es que esa palabra nos va a acompañar en esta mañana. La palabra, vamos a ver tres cosas esta mañana. Lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. No sin antes mencionarles que testigo viene de una palabra griega que es martureo, que significa testificar, aquí en Juan. Vamos a la siguiente. Ahora, nuestra enseñanza de esta mañana está centrada en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice de la siguiente manera. Tú lo conoces, pero quiero que desmenucemos en tres partes este versículo. Dice así. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿se acuerdan en Hechos 2? En Juan vimos la promesa del Espíritu y que iba a testificar de Jesús y que a su vez los discípulos iban a testificar de Jesús, viendo hacia el futuro. En Hechos 1:8 todavía ve o apunta hacia el futuro. Y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, número 1, recibirán ¿qué? Dunamis, poder de Dios. Número 2, serán mis testigos. De lo que ustedes vivan y experimenten, de eso van a ser testigos. Y luego dice que serían testigos. Acuérdense que en Hechos 2 se empezó a construir la iglesia. Dice, en Jerusalén, en toda la región de Judea, o sea, Jerusalén y sus alrededores, en las ciudades más cercanas que era Samaria. Y esto es importante, tercera cosa. Aquí dice y en todo el mundo, pero en otras versiones o en su versión dice hasta lo último de ¿qué? De la tierra. ¿Qué significa esto? Hasta lo más lejano. Entonces son tres cosas que vamos a ver en esta mañana. Uno, y yo los voy a alterar. Primero vamos a ver acerca de lo que es un testigo. 2, vamos a ver acerca del poder de Dios. Y 3, vamos a ver el mundo, lo más lejano. 3 cosas en esta mañana. Así es que vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, quiero decirles, regresamos a la anterior, por favor. La palabra dunamis, en griego, de esa palabra es raíz de la palabra dinamita, ¿verdad? La que ¡pum! Hace explosión, la que están ocupando mucho para derribar montañas, para tirar edificios, para crear bombas también. Y esa palabra alude a un milagro en sí mismo. Por eso los traductores, en lugar de poner dunamis, pusieron, o poder, pusieron milagro, porque es un milagro en sí mismo. ¿Es una fuerza o es un poder? Superpoder. Por eso cuando hablamos de Dios, del poderoso, Él es el todopoderoso, Él es el que tiene el máximo poder de sobre todos. Bien, ahora sí vamos a lo siguiente, después de haber explicado esto.
Hechos 1:21, seguimos en el pasado. Dice, por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que entre, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Quién? El Señor Jesús. Uno sea constituido ¿qué? Testigo con nosotros. ¿Pero testigos de qué? De su resurrección. Vamos a la siguiente. Hechos 22:14. Ya pasó Hechos 2. Ya fue el bautismo del Espíritu Santo. Ya vino el Espíritu Santo. Pablo, el apóstol Pablo o Saulo no estaba ahí. Su conversión es hasta Hechos capítulo 9. Pero miren lo que dice de él en el capítulo 22 de Hechos, verso 14. Dice, Ananías me dijo, ven que Dios se le reveló a Ananías y él iba a recibir a Pablo, iba a orar por él y se le iban a caer las escamas que tenía en los ojos, ¿lo recuerdan? Bueno, pues está narrando Pablo aquí, dice, Ananías me dijo, dice Pablo, el Dios de nuestros antepasados, número 1, te escogió. Te escogió, eso es importante. Hace mucho tiempo, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Siempre que encontremos la palabra para, es un propósito para. Número 1, que conozcas su plan. Número 2, que veas al justo. Y número 3, que les digas a los hombres lo que has visto y oído. Bien, número 1. Conocer el plan, conocer la voluntad de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer lo que Dios piensa. Y todo eso lo ha plasmado por medio del Espíritu Santo que guió a sus hombres y los inspiró, está aquí. El plan de Dios. La voluntad de Dios, los propósitos de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, hablando en lenguaje humano para que entendamos, está aquí. Entonces, un testigo tiene que conocer el plan de Dios, tiene que conocer el proyecto de Dios. Número 2, ver al justo. ¿Qué significa esto? Experimentar lo que es una vida justa o una vida de santidad, porque ver, aquí la palabra visto significa experimentar, ver, mirar. Entonces, un testigo es aquel que experimenta algo. Y al experimentarlo en su propia vida, lógicamente que puede atestiguar de lo que está viviendo. Ahorita lo vamos a explicar un poco más. Y la tercera cosa, y escuches sus ¿qué? Palabras, sus enseñanzas, sus doctrinas. Estas 3 características las tiene que tener el que es testigo de Dios, testigo de Jesús. Verso 15, le dicen a Pablo, tú serás su testigo ante, ¿algunos cuantos? Toda la gente. Por eso empezamos a entrar en una gran área, en un vasto campo. Ante toda la gente les dirás a los hombres 2 cosas. ¿Qué podemos decir? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo no puedo, hermanos, ir con una persona que está enferma y decirle, Dios en su soberanía te puede levantar. Si yo antes no lo experimenté o no lo vi en otra persona. Lo veo en las escrituras, hermanos, que Dios sanó enfermos. Pero cuando tú conoces a alguien en tu vida que Dios lo sanó y te lo platica,
con una convicción porque así fue, eso, hermanos, te enriquece. Que cuando tú vas y oras por un enfermo le puedes decir, en la soberanía de Dios usted puede sanar. Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Lo vamos a ver más adelante. Dice, y oren por el enfermo. ¿Y la oración? ¿Sí o no? Bueno, vamos para allá. Ahora, pero es algo que experimentamos, hermanos. No podemos ser testigos, ¿verdad? O no podemos atestiguar o decir una verdad a una persona que la vemos esclava del alcoholismo si no hemos visto a una persona o hemos experimentado dentro de la familia o dentro de los amigos de una persona que Cristo ha cambiado su vida. Cuando tú lo has visto, cuando tú lo has experimentado, cuando dentro de la iglesia tenemos un hermano que ha dejado el alcoholismo y que se ha fortalecido en Jesús, con toda seguridad tú vas y le hablas a otras personas. Porque si Cristo cambió a alguien estando en ese estado o como yo estuve, por supuesto, si Dios me cambió a mí, ¿acaso no podrá cambiar a otros? Pero lo experimentamos, lo vimos, lo vemos, hermanos. Ahora, pero también, ¿qué oímos? ¿Qué aprendemos? Por eso es importante, hermanos, estar en la palabra. Por eso es importante alimentarse de la palabra. De una forma individual, de una forma colectiva, en los cursos, de estar escuchando por audio, ¿verdad? Y a propósito, hermanos, todos estos estudios ya están en el YouTube. Usted entra o busca Iglesia Bíblica Misionera Tehuacán y le van a salir las enseñanzas. Nació en base a la necesidad de unos hermanos que querían tenerlos y ya están ahí, hermanos. Así que ustedes pueden volver a escuchar esto. Otra vez repito, comercial. Iglesia Bíblica Misionera Tehuacán, Oasis, y ahí le va a salir todas las enseñanzas, inclusive la de esta mañana, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante con la siguiente. Ahora, hay tipos de testigos, hermanos. Me voy a ir un poquito más rápido. Por lo menos encontré 3 en las Escrituras. 1, el testigo verdadero, el testigo falso, y 3, el testigo perverso. ¿Cuál es el testigo perverso? El que le importa poco que se aplique o no se aplique la justicia, simplemente va, ¿por qué? ¿Sí? Porque se le paga. Entonces va al mejor postor, ¿sí? Y no, a él no le importa. Al finalmente, sea inocente, sea culpable, él va y no le importa. Y de eso habla la escritura del testigo perverso. Se burla de la justicia y la boca de los impíos esparce iniquidad. Vamos a la siguiente, nada más para que sepamos que hay varios tipos de testigos también, es importante. Ahora, el número de testigos es importante. Miren, quedaron 11, ¿verdad? Apóstoles, que fueron testigos también. Y escogieron a uno, como ya vimos, para ser testigo de la resurrección, a Matías, 12. Y esos 12 hermanos atestiguaron que trastornaron el mundo. Si leemos Hechos de los Apóstoles, dicen que hablaban con tanto poder. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Sí? ¿Cómo habló? Con poder, con convicción de lo que había visto y oído, de ese Jesús que lo mataron y fueron testigos de que fue crucificado, pero también fueron testigos de que se levantó de entre los muertos. Y Él vino y comió con ellos. Ellos lo experimentaron, ellos lo vieron, ellos lo escucharon. Por eso salieron, hermanos. Y en Hechos 5 que acabamos de leer a partir del versículo 17, cuando Pedro y Juan, y ellos preguntan, ¿es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? Y dice que los golpearon. Pregunta, ¿se callaron? No,
Dice al final que siguieron predicando y enseñando. ¿Acerca de quién? De Jesucristo, hermanos. ¿De dónde tenían eso? Ahora, lo importante del número de los testigos. 11 hombres, vamos a contar 11. 11 que estuvieron dispuestos a dar su vida porque todos fueron mártires. Testigo viene de martus y quiere decir martus, mártir. Ahora, cuando preguntan si realmente Dios existe, a ver, pruébenme que Dios existe. Científicamente no se puede probar, porque lo científico es controlado. Se controla por el tiempo, se controla por la temperatura en un laboratorio. Pero hay otro método, hermanos, y ese método es legal. Y el método legal, hermanos, por eso los testigos son importantes. Y cuando hay más de un testigo, se reconoce una verdad. Y ese es un método legal. Entonces nosotros podemos demostrar que Dios existe, sí, no por el método científico, jamás, porque a Dios no lo podemos encajonar en un laboratorio, Él es eterno, no se rige al tiempo, pero sí por el método legal. Por eso, los testigos que vieron, que escucharon, y también, hermanos, los viejos muros, ¿se acuerdan que cantamos de la Jerusalén? Y la tumba vacía, todos esos son testigos mudos. Atestiguan también la arqueología de que Jesús fue un hombre y que vivió entre los hombres. Por eso son importantes los testigos, y más de 2 testigos, mucho más importante. A tal grado, hermanos, que en Deuteronomio 19:15 nos dice de la siguiente manera: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Siguiente. Segunda de Corintios 13:1. Pablo escribe: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Pablo iba a llegar a la iglesia de Corinto y había algunas diferencias y que se tenían que tratar entre los cristianos, y Pablo dice: voy a ir, pero vamos a tratar de los asuntos, y en cada asunto vamos a considerar 2 o 3 testigos. Es importante el número. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19, dice: no admitas acusación contra un anciano. Otra vez me resalta la palabra anciano. Bueno, son pastores. A menos que haya 2 o 3 testigos. Eso lo vamos a estudiar un poquito más cuando veamos acerca de la disciplina en la iglesia. ¿Sí? Porque cuando señalamos a un hermano por alguna cosa, necesitamos considerar 2 o 3 testigos. Si los 2 y el tercero nos dicen: sí, así es, yo lo sé, yo lo he visto, y nos da los detalles, entonces considérenlo un publicano. ¿Sí? Bueno, siguiente. Ahora, ¿qué más, hermanos? Ya vimos acerca de lo que es testigo. Entonces, ¿qué es un testigo? Es aquel que experimenta en su vida, ¿verdad? Una experiencia, lo que ha visto y lo que ha escuchado. Bien, ahora, 2, vamos al punto 2. Le puse testigos dinámicos, de movimiento, ¿verdad? Hechos 1:8 otra vez. Ya vimos que seremos testigos, pero que cuando viniera el Espíritu Santo sobre vosotros, dice que recibiríamos ¿qué? Poder. Vamos a ver algo acerca de esto. Así que vamos a la siguiente. El dunamis. Ahora miren, Hechos 4:33 dice: con gran dunamis, con gran poder, los apóstoles daban ¿qué? Testimonio. Entonces Hechos 1:8 se está desarrollando, se está llevando a cabo, así como lo dijo el Señor Jesús. ¿Por qué les dijo? A ustedes no les toca saber acerca de cuándo yo voy a establecer el reino para Israel. Y les cambia la conversación y les dice: y me seréis testigos
cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mete otro tema y este tema se está llevando a cabo. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonios de qué, hermanos, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Hermanos, debemos ser testigos de la resurrección, pero para ser testigos de la resurrección necesitamos ser resucitados. ¿Ya lo vivimos? Sí, en Cristo. ¿Y por qué Él va a resucitar? Porque Él resucitó, perdón. Hay una seguridad de que nosotros, aunque va a ser en un futuro, es algo seguro. Entonces somos testigos, nos convertimos de algo que es un hecho verídico en Jesucristo, y de algo que va a suceder entre nosotros en la realidad. Ahorita lo tenemos como una promesa, ¿verdad? De que el día que Jesús venga, vamos a ser ¿qué? Levantados los necros. ¿Quiénes son los necros? Ahora uso esta palabra, estuve en un velorio, me dieron oportunidad de orar, usé la palabra necros y todos se quedaron, porque eso vamos a hacer, cadáveres. Y me gusta usar esta palabra porque es grotesca. Porque sí, cadáveres. Jesús va a levantar cadáveres. Entonces, nuestros cadáveres serán levantados, y hay una seguridad. Luego en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque esto es bien importante, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, esto lo aprendí cuando era joven, sino de qué, hermanos, sino que Él es para nosotros una fuente, me gusta esto, una fuente de qué, de poder, de amor y de buen juicio. ¿De dónde viene el poder, hermanos? ¿Quién es la fuente? De arriba. Entonces el poder viene de arriba. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Si ya vimos que somos morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Espíritu está en nosotros, podemos tener ese poder, ¿sí o no? ¿Sí? Usted tiene ese poder. ¿Tiene un nuevo corazón? ¿El Espíritu Santo de Dios mora en usted? El poder de Dios está en nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué no vivimos vidas dinámicas? ¿Por qué no somos testigos dinámicos? ¿Por qué no somos testigos de la resurrección? Con eso voy a concluir, hermano. Con eso voy a concluir. Sigamos, vámonos. 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, dice Pablo, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según ¿qué? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cuando tú dices, no sé cómo le hice, pero salí. No sé cómo he soportado todo esto. ¿De dónde crees que viene ese poder? Esa fuerza. ¿De dónde, hermana? De Dios. Hermanos, nadie se prepara para la pérdida de un ser querido. Y aquí lo hemos experimentado ya varias veces. Y como les he platicado, lo sigo experimentando. Y algunos de ustedes también. Pero ¿qué es lo que nos levanta, hermanos? ¿Qué es lo que nos mantiene? Sí, el poder de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? ¿Qué me sostiene? El poder de Dios. Tú no sabes, pero cuando lo necesites, ahí va a estar. Ahí va a estar. Bien, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, pues es el qué. La potencia de Dios, es el milagro de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Cuando nacemos de nuevo, cuando venimos a conectar con Dios, nuestro espíritu conecta con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es un milagro. Es un dunamis. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Es un milagro. Es el poder de Dios, la potencia de Dios. Entonces Dios está manifestando su poder cada vez que una persona nace de nuevo, es decir, nace espiritualmente. Ahí es donde Dios, hermanos, manifiesta su poder y transforma una vida.
La pregunta es, hermanos, ¿hay vidas transformadas? ¿Tú lo atestiguas? ¿Quién lo atestigua? ¿Eh? ¿Ya ven que sí, eso nos hace ser testigos? Y si eso sucedió con nosotros, ¿puede suceder con otras personas? ¿O no tiene una prima, una amiga, una vecina, una compañera de trabajo, compañero de trabajo que anda volando bajo? ¿Que necesita un poder? ¿Que ya no quiere seguir en el vicio que tiene, pero necesita un poder? Y no hay poder humano que le ayude, necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios que venga y le dé ese poder para que se levante, para que cambie su vida, para que sea un mejor esposo, un mejor padre, un mejor profesionista, un mejor trabajador. Y hay gente que lo necesita, ¿verdad que sí? Hermanos, nosotros tenemos ese power. ¿En inglés está bien? A ver si lo entendemos en English speaking. Speak English. Ese power. O el FUA pues. ¿No? El poder de Dios. La potencia de Dios. Tenemos que hacer uso de ese poder, hermanos, para nuestra vida y para bendecir. Entonces, hermanos, tenemos que tener vidas dinámicas. Vidas en el poder de Dios, conectarnos al poder de Dios para que nosotros mismos primero tengamos una mejor calidad de vida y después podamos ser testigos y ayudar a otras personas. Ya leímos que a toda la ¿qué? A toda la gente. ¿O no tenemos primos, hijos que lo necesitan? ¿Que están desorientados? Tenemos que empezar por interceder por ellos. Somos sacerdotes. Echemos a andar nuestro sacerdocio intercediendo por ellos. Oh Señor, en tu misericordia alcánzalo. Y yo sé que ustedes oran así. Ponle una persona ahí en su trabajo. Ponle una persona ahí en el bar, en el antro. Jesús es capaz de entrar, de que puedan vivir una experiencia, de que los pueda traer a Dios. No importa, hermanos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Hasta que volvió en sí, dice que vino al Padre y el Padre lo recibió y no le importó cómo venía. Vamos adelante. Ahora, otra vez, tercer punto. Y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Para empezar, Juan 3:16, ¿qué nos dice? Amó que para que todo aquel que en él no se permanezca. Entonces, para empezar, todo el mundo, lo más lejano de la tierra, hasta ahí llega el amor benevolente de Dios, para que lo traigamos presente. ¿Que el amor de Dios alcanza? Sí, es suficiente. Siguiente. Miren, el siguiente versículo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Por Él. Entonces en el corazón de Dios, hermanos, no es que Él dice, no, pues toda esta bola de gente se me va al infierno. ¿A eso vino Jesús? ¿A condenarnos? Sí vino a hacer un juicio. ¿Y el juicio fue contra quién, hermanos? ¿Quién fue juzgado en la cruz? Satanás, hermanos. Pagó por el pecado por nosotros. Y lo que hay en su corazón es que todos que procedan al arrepentimiento, vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. No vino para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él es el único camino. No hay otro. Y luego Juan 4:42, miren, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Quién era la mujer samaritana? Súper famosa, súper conocida. ¿Cómo subían podcasts de ella en el TikTok? De aquel entonces. No había TikTok. Y decían
a la mujer, o sea, a la samaritana: ya no creemos por lo que tú has dicho. Ella testificó, era testigo de lo que vivió del agua de vida, y fue, les habló. Dice: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos ¿qué? Oído y saber, y sabemos que este es en verdad ¿qué? El Salvador del mundo. Estos fueron los primeros testigos, hermanos, de los primeros testigos. La mujer samaritana y los samaritanos, sus paisanos o co-ciudadanos, fueron los primeros testigos de esto. Vamos adelante. Ahora, dice Juan 17:18. Jesús ya prácticamente se está despidiendo de sus discípulos. Sabía que había llegado su hora de ir a la cruz. Y dice de la siguiente manera, el verso 18 del capítulo 17. ¿Cómo dice? Los he mandado al mundo. Otra versión dice: Padre, hablando Jesús, Padre, tú me enviaste al mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los estoy enviando a ellos. ¿A quiénes? Mis discípulos. ¿Hasta dónde los estaba mandando? Hasta lo más lejanos. Ahora sí, los mandó bien lejos. Hasta lo último, hasta lo más lejano de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que nuestra responsabilidad como testigos abarca toda la tierra. De ese tamaño. De ese tamaño, hermanos. Claro que para llegarle hasta lo último de la tierra, tenemos que empezar ¿por dónde? Apenas vamos en la Jalpan, ¿va? Ahí lo vamos a formalizar. Bueno, Mateo 5:14. Miren. ¿Quiénes tienen un nuevo corazón? ¿Quiénes son sacerdotes? Y ahora saben que son testigos. ¿Ustedes son qué? Vamos a singularizarlo. Yo soy la luz del mundo. ¿Luz de qué? ¿Luz de qué? Por eso nació el dicho. ¿Cómo dicen? De la calle. Luz de la calle, oscuridad en tu casa. Pero nosotros, hermanos, nuestra luz empieza a brillar ¿desde dónde? En nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, entre los más cercanos. Y así trabaja el Señor, hermanos, de adentro hacia afuera. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Por eso lo que captamos con nuestros oídos, vemos con nuestros ojos, o lo que tocamos, el diablo trabaja de afuera hacia adentro. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que probamos, ¿verdad? Y me faltó uno, con lo que probamos. Pero Dios, hermanos, trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, yo tengo luz en mí, corren ríos de agua viva en mí por el Espíritu Santo de Dios. Dios ha iluminado mi vida. Luz es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo tengo la luz y yo puedo iluminar a los que están a mi alrededor y a donde voy caminando, y nos vamos ¿qué? Ensanchando hasta llegar hasta lo último de la tierra. Quizá en una generación o 3 generaciones no alcancen, hermanos, pero si el Señor John viene antes, espero, hermanos, y vamos a luchar. ¿Quieren luchar conmigo para dejar los antecedentes para que dentro de 50, 60, 100 años de esta iglesia puedan salir misioneros hasta lo último de la tierra? Por lo menos, hermanos, al Ecuador, al Salvador, por lo menos a la Sierra Mazateca, por lo menos aquí a Zongolica o la Mixteca. Pero tenemos que pensar, hermanos. Ahora sí, piensen grande. Piensen grande. Es a lo más lejano, hasta lo más lejano de la tierra. Y miren lo que nos dice
el versículo 14 de Mateo 5, dice, una ciudad que está en un monte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en el monte de Sión. Bueno, eso es el pueblo judío. Pero nosotros estamos sobre la roca, estamos en un lugar alto, en un lugar seguro. Y dice que una ciudad que está en un monte no se puede esconder, hermanos. Mire, por mucha vergüenza que nos dé testificar, por mucha pena que nos dé hablar de la Biblia o que no querramos que nos conozcan como cristianos, estamos en un monte alto. ¿Y sabes? No faltan los ojos que te están viendo. Y así como pasa el tiempo, tarde que temprano donde estés, vas a tener que confesar con tus labios que eres o no eres. ¿Iris o no iris? ¿Eres o no eres? Sí, hermanos. ¿Saben qué me pasó ayer? Antes de venirme del trabajo para acá, me dice un compañero, dice, ¿por qué se va? ¿Por qué nos deja solos? Porque mis compañeros están trabajando ahorita. ¿Por qué se va? ¿Por qué nos deja solos? ¿Qué le contesto, hermanos? Voy a ver a mi familia. Por cierto, sí, mi esposa sí está enferma, está resfriada. Voy a ver a mi esposa que está enferma. ¿Es cierto? ¿O es media verdad? Es media verdad. Hasta le dije, la verdad, tengo el compromiso de dar una clase de Biblia. Soy aficionado a la teología y tengo esa responsabilidad. Entonces por eso tengo que irme y de paso estar con mi familia. Entonces me evidencié. Sí, ¿me irán a empezar a decir aleluya? Tal vez. Pero tengo que ser, ahora lo sé, hermanos, tengo que ser ¿qué? Testigo, y tengo que ser luz. ¿Tenemos más diapositivas? Bueno, creo que vamos terminando. Por eso Mateo 28:19 dice, así que hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el 20 dice, y enséñenles a qué, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Obedezcan lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes, y aquí entra otra aplicación del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla de tiempo, hermanos. No solamente nos envía que seamos testigos hasta lo último de la tierra, sino que en todo ese tiempo su presencia, hermanos, irá con nosotros. No estamos solos, no vamos solos, tampoco nos mandamos solos, sino que todo el tiempo Él está con nosotros, su presencia. Quiero terminar, hermanos. ¿Tenemos otra diapositiva? Bien. Quiero terminar con esto, hermanos. Rápido. Denme un minuto. Vamos creciendo como sacerdotes, vamos ofreciéndole al Señor, ¿verdad? Hacia arriba y hacia los lados. Ahora somos testigos. Pero quiero que te lleves esto. Aquí voy a dibujar algo. A ver si adivinan. Hay un premio. 400 euros. ¿Qué es esto? ¿Quién dijo un contacto? ¿Es eléctrico? Este es un contacto. ¿Qué hay en este contacto? Si está conectado al suministro de energía de Comisión Federal de Electricidad en tu casa, ¿qué hay aquí, hermanos? Eléctricamente le llamamos voltaje, pero aquí hay potencia, energía potencial, hay poder. ¿Sí? Ahora,
Usted puede tener un equipo electrónico. ¿Cuál le gusta? ¿Qué es esto? Microondas. Ok. Y este tiene un cable. Este funciona. Sirve. Es Samsung. ¿Sí? Pero este no puede funcionar a no ser que esté ¿qué? Conectado. Porque aquí está el poder. Para que lo que consuma, este va a consumir energía. Este va a consumir energía. Pero la energía la puede obtener del poder que hay acá. Puede estar muy bonito, puede estar muy grande, puede funcionar muy bien, pero si no está conectado, les garantizo que no va a funcionar. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Quién dijo poder? Pero para que obtenga el poder, la fuerza necesita estar ¿qué? ¿Cuál es? Sí, hermana, dígalo fuerte, conectado. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Por eso necesitamos tener un nuevo corazón. Por eso necesita nuestro espíritu conectar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que seamos, no solamente funcionemos como sacerdotes, sino también como, ¿qué? Y todo lo que vamos a ver adelante. Pero sí necesitamos estar, ¿qué? Esta es la clavija. Conectados con Dios. ¿Vamos a conectar con Dios? Es lo que necesitamos, hermanos, para que lo que estemos orando, estemos en su palabra, podamos hacer y cumplir la voluntad de Dios para su gloria y para su honra. ¿Quiere estar en pie? Así que, hermanos, lo que podamos hacer tiene que ser en el poder de ¿quién? Porque si no, estamos trabajando en nuestras fuerzas. Por eso es cansado, hermanos. Por eso, pastores después de 30, 40 años de ministerio, ¿sabe qué? Algunos se han vuelto alcohólicos. ¿Por qué? Porque trabajaron en sus fuerzas, en su poder, en su capacidad. ¿Saben por qué las mega iglesias, hermanos, están perdiendo muchos miembros? Y es una realidad. Porque a la hora de la verdad, hermanos, echan mano de su poder y no es suficiente. Necesitamos el poder de Dios. Así es que necesitamos estar conectados con Dios. Sí o sí. Señor nuestro, en esta mañana entendemos ahora que necesitamos, Señor, estar conectados, enchufados en ti, Señor.